Bienvenidos correlones, estoy de vuelta en el tour de combustión para realizar el campeonato de Super 6s o Super 6s y la primera carrera es en Nürburgring, el circuito cerrado. Ya hice una configuración especial en el Toyota Supra RZ en clase B600, que es la categoría en la que podemos participar. Te voy a mostrar más o menos lo que hice en el coche para que tengas una idea. He dejado el motor V6 de 3 litros, también dejé instalado el turbo doble que trae de serie, ¿ok? Puse todo lo que es la parte de aerodinámica de carrera, ¿ok? A excepción del capó de calle, los laterales de calle y el parachoque trasero de calle, ¿ok? Le puse asistencia aerodinámica en la trompa y en la parte posterior, coloqué el embrague deportivo, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de serie, el diferencial de carrera, coloqué los rines Oettinger Type RE, y ya sabes que son los que siempre recomiendo. También aumenté el tamaño de dichos rines a 20 pulgadas adelante y atrás. Coloqué el compuesto neumático de carrera, ensanché las gomas delanteras a 245 milímetros y las gomas traseras a 345 milímetros, es decir, a tope. Plataforma de manejo, coloqué los frenos deportivos, la amortiguación de carrera, las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás. No pude reducir el peso para no pasarlo de categoría, tampoco he puesto el refuerzo de chasis o la jaula antivuelco porque también se pasa de categoría. Le tuve que poner el lastre extra ligero para equilibrar el tuneo. En la parte de motor instalé el volante de inercia deportivo, ¿ok? Y en la parte de combustible y aire coloqué el escape deportivo, el filtro de aire de calle y también puse el intercooler deportivo. Con eso tenemos 484 par newton por metro pesando 1574 kilogramos. La verdad es que está bastante pesado para mi gusto, pero de momento es lo que tenemos y cuando ya estemos acercándonos al final del campeonato, de seguro vamos a poder pasarlo de categoría B a categoría A. Así que muy pendiente. Vámonos directo a la carrera. Vamos a hacer todo lo posible por meternos en el podio. Ya sabes que vamos a realizar las 4 carreras en dificultad máxima de los derivatares y con las reglas deportivas para no tener que ocuparnos de los daños potenciales en el motor o la transmisión si le exigimos demasiado al coche, ¿eh? Así que bueno, señores, colocamos lo primero, nuestra estrategia. Colocamos el compuesto de neumáticos blandos para tener el máximo grip. Reducimos la carga de combustible por lo menos a 6 vueltas. Ahí están, 6 vueltas. Y en teoría está listo para la acción. Ok, verificamos la dificultad. Ahí está, más rápido, reglas deportivas y seleccionamos la posición 24ª. Ok, estamos entonces en Nürburgring. La temperatura son 13.2 grados centígrados, o sea que no está tan frío. Y el M3 del 97 es el líder de la caravana, así que tenemos que hacer todo lo posible por alcanzarlo. No va a ser tarea fácil porque el tráfico aquí es pesado y es un circuito cerrado. Y aparte hay pocas vueltas, así que vamos a ver, hacemos todo lo posible por meternos en el podio. Se oye fenomenal, ¿eh? Y se ve grosero. Vamos, arrancamos. Ok, 7500 revoluciones por minuto. Creí que llegaría a las 8000, pero no fue suficiente. Sin embargo, la aceleración está bastante razonable. Se oye bien. Y nos abrimos camino. Permiso. Vamos. Se frenan demasiado. Uy. Vamos. Cuidado con los derivatares choca-choca, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo se frenan, ah? Eso es, vamos. Uy, el líder se escapó muchísimo. Muy complicado. Vamos.
Buena. Buena chicana. Ja. Ok, ya estamos en la quinta posición. Se oye bien. Vamos, 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 vamos. Ok, rumbo a la segunda vuelta de las 4. Vamos, hay otro Supra, vamos por él. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Me gusta muchísimo la manera como se pega el asfalto, muy confiable. Eso. Tengo que hacer todo lo posible por no salirme. Bien, vamos. Uy, ya vamos a la tercera vuelta y la verdad es que pongo en duda que pueda alcanzar al líder, pero creo que sí voy a poder meterme en el podio. Vamos. Eso. Buena salida. Vamos, 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 vamos. Ok, vamos. Eso se le derrapó. Ok, superado el Supra. Vamos por la tercera plaza, que nos vamos a meter en el podio. Sí se puede, vamos. Se quedó bien atrás el Supra, No identifico el que va en la tercera posición. No sé qué tipo de coche es. ¿Qué modelo, qué marca? No lo sé. Se parece al Maserati. Last lap, let's go. Sí, es el Maserati. Ghibli, Maserati Ghibli, creo que es el nombre. Ya queda muy poco para concluir. Vamos, que me tengo que meter en el rebufo. Vamos. Queda poco. Eso es, lo estoy alcanzando, ¿Es aquí o nunca?
Buena, vamos. Esa es la maniobra. Bien. Buena primera carrera, ¿eh? Muy buena primera carrera. Perfecto, nos metimos en el podio, 1 minuto 40, el mejor tiempo de vuelta. Vamos a ver. Uy, el líder hizo 1.41, 541 milésimas. Ok, escalando 21 posiciones, la primera carrera no está nada mal. Y me llama la atención que el M397 ni siquiera está al límite de la clase. 578 en clase B. Uy, señores, no me quiero imaginar cómo será ese coche. Ok, 23 puntos en el campeonato, no está nada mal. Vamos a ver cuál es la segunda carrera. Hay que hacer alguna modificación. A ver si le puedo hacer otro ajuste. Ok. Hockenheim, son 4 vueltas también y con lluvia ligera. Ok, perfecto. Vamos a chequear aquí un poquito qué otra cosa podemos hacer. Yo digo, y si le ponemos un poco más de lastre. Ok. ¿Qué pasa? No le puedo poner. Esto tampoco se va. Ah, el filtro. Ok, este sí le gusta. Frenos. Yo creo que esa es otra cosa también, que le hace falta los frenos de carrera, pero bueno. Reducción de peso. No. Ok. Ah, espérate a ver una cosa. Si yo le quito lastre. Ay, se pasa. ¿Y el aceite de refrigeración? No. No quiere. Eso no lo puedo hacer. Ajá. ¿Y qué pasa si yo le pongo las gomas deportivas? ¿Qué tanto decae la maniobrabilidad? Me pregunto yo. Parece que bastante, ¿eh? Ok, estilo de llantas, eso está bien. Embrague, el embrague, vamos a colocar embrague de calle. No hace falta. Ok. Eso, ok, está. Yo creo que sí hemos avanzado algo, ¿eh? No, yo no lo puedo hacer eso. Aceite. Esto no lo puedo poner. Frenos, tampoco se va. Yo le quito peso, se va. Interesante. Línea de transmisión deportiva. Ok, listo. Ahora sí. Explico lo que hice. Le instalé la jaula antivuelco para darle un poquito más de estabilidad al chasis. Le quité el intercooler deportivo y en vez de eso le puse, el intercooler, y le puse el filtro cónico deportivo, dejando el escape deportivo para darle ligereza y más potencia. Ok, el volante de inercia lo dejé deportivo, a la final solamente dejé el lastre que ya le había puesto antes, y en la parte de transmisión le puse la línea de transmisión deportiva. Ya con eso llegamos al límite de la clase, confirmamos, fíjate que ahí se pusieron en números verdes lo que es la velocidad, el manejo y los frenos. La aceleración sí cayó un poquito, pero con la maniobrabilidad y la velocidad punta que conseguimos, creo que es suficiente para tener un poquito mejor rendimiento para la próxima carrera. Igual, está complicado. Veo que estamos casi en igualdad de condiciones con los derivatares. O sea, no es tan fácil tampoco superarlos, ¿eh? Vamos a separar un poco más las marchas y darle un poquito más de aceleración. Un poquito más. Ahí está. Perfecto. No revisé otros detalles, la alineación está bien, barra estabilizadora está bien, eso está bien, la estabilidad del coche la verdad que es muy buena, ok, se siente bien, aquí, perfecto, ahora sí estamos en la onda. Continuamos. Circuito Nacional de Hockenheim. Ahora, el problema es que es en lluvia ligera, o sea que vamos a tener que participar a juro con las gomas de lluvia, obligado. Y no sé cómo se vaya a portar el coche con esas gomas, ¿eh? Puede que le cueste un poco más el giro. Ok, 6 vueltas y vámonos, omitimos la práctica, le decimos que sí.
Ir a la carrera. All right, let's do this. 24ª posición. Ok, buenos coches, buenos pilotos. Bueno, pilotos no hay, derivatares al fin y al cabo. El M3, de vuelta, el líder de la carrera. Ok, espero que el Supra le sientan bien estas gomas de lluvia, porque si no se puede complicar la situación aún más. Qué bonito, ¿ah? Vamos a ver si logramos que sea menos accidentado. Bien. Ok, sobrevivimos al primer corte, bien. Vamos a tratar de abrirnos más camino aquí. Uy, mira cómo se frena, ¿ves? Se porta espectacular. No ha tenido problemas con el cambio de gomas, ¿eh? Y es muy suave de conducir el Supra. Qué raro. Y el líder se vuelve a escapar. Uy. A ver, pero ¿por qué se frenan tanto? Vamos, vamos, vamos. Uy, mira el 350Z. ¿Ah? Bien. Buena primera vuelta. Vamos. Vamos por el Maserati. Sí, el líder se escapó, pero impresionante, ¿eh? O sea, tiene una ventaja como de 10 segundos o algo así. Demasiado. Ok, aquí se quedaron. El Maserati y el Infiniti. Eso. Ok. Y tiene potencia el Infiniti. Permiso. Perfecto. Ok, tercera posición. Y lo que quedan son 2 vueltas. Vamos. Uy. Ahora vemos splash en el difusor trasero. Eso quiere decir que está ahora mucho más mojado el asfalto. O sea que el ritmo de carrera va a cambiar. Va a ser más lento. Y yo tengo que tener cuidado de no derrapar. Vamos a ver cómo se porta el Supra en estas condiciones. Vamos. Le estoy sacando todo, lo estoy llevando al límite. Vamos.
No sé qué coche es el que va en la segunda posición. Ah, es otro Infiniti. Sí, es otro Infiniti. ¡Vamos! Ok, vamos rumbo a la última vuelta. Ven acá, no te escapes. Ok, vamos a hacer todo lo posible por meternos en la segunda posición, vamos. Permiso, gracias. Muy amable. Sin resistencia, bien, vamos. No, en serio necesitábamos como 6 vueltas por lo menos. 4 vueltas es muy poco. Miren, ya me he acercado bastante al líder, pero no es suficiente. ¡Vamos! Bien, buena curva. Lástima que no. Estamos llegando al final y nuevamente nos tenemos que conformar con la segunda posición. ¡Ay, me salí! ¡Ay, que 1.20! 1.20 por haberme salido ligeramente de la falta. Es que el sistema de penalizaciones está terrible, ¿eh? Terrible el sistema de penalizaciones. Bueno, señores, no estuvo nada mal. Lástima. Segunda posición, seguimos avanzando. 1.42, 477 milésimas. Y con una penalización absurda. Esto sí es absurdo, de 1 segundo 200. No tiene sentido. Ahora sí, subimos en la tabla a la segunda posición en el campeonato con 48 puntos. Tenemos que tratar de vencer en la próxima, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a la tercera ronda de las 4. Ya estamos por terminar el campeonato. Uy, solo nos quedan estas 2 carreras para tratar de imponernos en la tabla. Jacón. 5 vueltas. Nublado y mojado también. Gracias. Ahora sí, podemos aumentar el límite de clase B a clase A. Ya vieron el rendimiento de esta configuración, ¿ok? Entonces vamos a ponerle turbo doble. Uy, cuidado. Turbo doble deportivo. Por cierto, vamos a ver qué pasa si le ponemos el... ¿Qué pasa si le ponemos el white body? White body. Dame el motor, lo dejamos como está. Frenos de carrera. Podemos reducir el peso un poco. Sinceramente quiero más, aunque... Ok, aquí, deportivo aquí, inyección deportiva, si se puede. Que reducimos el peso, se pasa, pero... No. Y aquí, ¿qué pasa con esto? Ok, ahí sí podemos hacerlo. Okay. Ah, ya entendí. Sí, tenemos que colocar lastre, señores. Pero no tanto. Vamos a bajar aquí. Aquí por lo menos. Aquí tampoco. Wow. ¿Pero cuánto? Ah, no, imagínate. Eso sí está grave, ¿eh? No puedo ensanchar tanto las gomas como quisiera, porque vamos a quitar la inyección. Quitamos la inyección. Ok. Dejamos ese lastre. Ok, ahora sí estamos hablando. Ok, le puse el lastre y le quité la inyección deportiva. Es decir, que se va a quedar en combustión y aire, se va a quedar con
escape deportivo, filtro de aire deportivo, turbo doble deportivo, intercooler deportivo. En la parte de motor, volante de inercia deportivo, plataforma. Ahora le ponemos frenos de carreras para que frene mejor. Se quedan la amortiguación de carreras, reducción de peso de calle, jaula antivuelco y lastre extra ligero. Y en la parte de neumáticos colocamos 245 milímetros en la parte de adelante y 325 en la parte posterior. Dejamos los rines como están, el embrague se queda de calle, transmisión de carreras, línea de transmisión deportivo, diferencial de carrera con el white body, ¿ok? Ahora tenemos 706 par newton por metro y pesa más, 1619. Ok, eso me preocupa bastante, ¿eh? Hay que comprar más puntos. Bueno, la teoría dice que va a funcionar. Tenemos que ganar la carrera. Ahora sí tenemos que ganarla si queremos llegar al cierre del campeonato con la victoria absoluta. Ok, 311 kilómetros por hora. Le estoy aumentando un poco lo que es la relación de velocidad. De acuerdo. La alineación ya sabes cómo es. Menos 2 grados delantero, menos 1.5 en la parte posterior, 1 grado positivo en la alineación de las ruedas y menos 2 grados en la parte trasera. El ángulo 5.2 grados. Barras estabilizadoras en la escala que ves en pantalla. La barra estabilizadora delantera más rígida que la posterior. Y el muelle delantero también un poco más rígido que el trasero y baja el centro de gravedad al piso. Amortiguación 4.4 puntos delantero y 4 puntos trasero. 3.3 en la rigidez de la expansión y 4.3 en la parte de atrás. Geometría, 3 grados positivos y 1 grado negativo en la parte posterior. 25.1 de antihundimiento delantero. Aerodinámica, le quitas toda la carga aerodinámica a la trompa y la parte de atrás no la podemos tocar. Viene fija con el white body, pero no se ve mal. 48% de porcentaje o el equilibrio, el balance de frenado y un 81%. Recuerda que si quieres más presión, auméntalo a 120. Diferencial 75% de aceleración, 35% de desaceleración y ya con eso el coche está listo para la batalla. Vamos a ver cómo se porta esta belleza en Hakone. Ya saben, yo se los he comentado ya varias veces, a mí Hakone no me gusta para nada, me parece un circuito rebuscado, las curvas no me gustan, casi nunca lo disfruto, ni en el multijugador destacado. Ok, colocamos compuesto medio, blando, perdón, y reducimos el combustible a 7 vueltas por si acaso, ¿no? Un poco excedente de combustible, vamos a omitir la práctica. Qué lindo se ve ahora con ese ensanchamiento. Mira qué belleza, por favor. ª posición y crucemos los dedos para ganar la carrera, ¿eh? Lo bueno es que tenemos ahora 5 vueltas en vez de las 4 que hemos estado desarrollando. Uy, el líder, un Skyline, el GTR34. Otro Skyline en la segunda plaza. Oh, aquí dominan los Skyline entonces. El BMW cayó a la tercera plaza. Interesante, ¿eh? Vamos. Qué locura, ¿eh? Bien. Mejoró muchísimo la aceleración. Vamos, 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 vamos. No. Tengo que reiniciar porque ese golpe me va a quitar todos los chances de ganar la carrera. Si te pasa eso, es mejor que reinicies la carrera porque el líder se te escapa. Para poder ganar las carreras con los drivatares a la máxima dificultad, tienes que tratar en la primera vuelta hacer la carrera más limpia posible, porque de lo contrario se te escapa, ¿eh? Vamos a ver, señores.
Ok. Creo que tenemos suficiente para ganar con esa prueba que tuvimos ahí. El problema es conseguir espacios en el tráfico. Ese es el problema, que se vuelve todo un desorden y no mantienen una línea. Por fuera. Ok, vamos a cambiar aquí. Quítate. Uy. Bien. Qué barbaridad, ¿eh? Me pude ahí filtrar. Ok, tercero, vamos. Uy, me fui largo ahí. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectacular! Bueno, señores, nos toca reiniciar de nuevo. Imagínate, ¿qué se puede hacer? Iba bien, iba muy bien. Oh, ahí perdí grip. Se sobrecalentaron las llantas, las gomas traseras y adiós. Esas son cosas que pasan. En las carreras también sucede mucho. Ay, qué lástima, ¿eh? Oh, volvemos a intentar, señores, no nos rendimos con facilidad. Vamos, que sí se puede. Vamos. Creo que sí funciona la estrategia de irnos por fuera. Bien, 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 bien. Uy. Cuidado. Bien. Vamos avanzando. Ahí se escaparon bastante los líderes, pero... Vamos. Voy por dentro, por fin te veo cerca, M3. Aquí están los dos GTR. Eso es. Hay que meternos en el rebufo, vamos. Se asustó el GTR. Listo, señores. Estamos ya ocupando la primera posición. Fue rápido. Ya en esta categoría el Supra sí brilla muchísimo más, se destaca más.
Así que bueno, señores, si todo sale bien, si no cometo errores, vamos a ganar Hakone la tercera vuelta, la tercera ronda. Y con eso vamos a conseguir más puntos para escalar en la tabla final. ¡Qué belleza! Vamos descontando 3 segundos, 714 milésimas a la vuelta anterior. Ok, señores, estamos llegando al cierre por fin en Hakone. 5 vueltas liderando con tranquilidad. Cruzamos la meta con la victoria a bordo de nuestro Toyota Supra RZ en clase A super modificado biturbo. 23 posiciones escaladas. Mejor tiempo de vuelta 1.22. Aquí sí vemos el rendimiento. Le hemos sacado bastante, Y ahora sí estamos liderando la tabla con 76 puntos. Estamos empatados con el BMW M3 del 97. El nombre del compañero Josuecito 28. Ok, vamos a la última carrera. Ahora sí se puso interesante. Ahora aquí es todo por el todo. Vámonos. Suzuka. Ok, señores. Aquí sí tenemos que hacer algo en particular. Cuando son circuitos tan intrincados, donde hay tantas curvas, nos vamos a la carga aerodinámica y hacemos esto. Le ponemos carga aerodinámica a la trompa. 44 puntos es más que suficiente. De esa manera vamos a garantizar que el coche gire mejor. Ok, aquí no necesitamos velocidad, necesitamos giro. Son 4 vueltas, dice bastante despejado. Qué bueno, porque vamos a poder usar nuevamente el compuesto de neumáticos blandos. Ok, vamos a plantear nuestra estrategia de combustible. Vamos a reducir peso. Combustible para 5 vueltas y media. Perfecto. Omitimos la práctica. Sí. Ay, ay, ay. Vamos a la carrera. 24 posiciones. Vamos, 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 vamos. Mira qué belleza de circuito, ¿ah? Ok. El líder es un Honda NSX-R del 2005. Vamos, bien. Y el M3 está de segundo. El problema es que nuevamente son 4 vueltas nada más. Poco, ¿eh? Para todo el tráfico que tenemos que sortear. Vamos. Vamos. Bien. Uy. El líder no va tan lejos, pero sí se ha despegado bastante, ¿eh? Está girando mejor el Supra. Ahí en ese par de curvas lo pude constatar. Vamos. Creo que
el que va en la segunda posición es el BMW y es a él al que tengo que superar. Quedan 2 vueltas. Vamos, buena transferencia, vamos. Si se van a subir al piano, tienen que dominar la dirección, porque si no los traiciona, ¿eh? Y se despega el BMW, ¿eh? Pero en velocidad lo alcanzamos. Muy buena curva. Se defiende muy bien el M3, demasiado bien. No, ¿por qué freno así? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Ok. Vamos rumbo a la tercera vuelta, la penúltima. Como le pusimos más carga aerodinámica a la trompa, le cuesta más desarrollar velocidad para hacer los rebases con más tranquilidad. Nos pegamos en el rebufo, pero aquí es donde destacamos. Buena. Ya no te quedó de otra. Vamos con el líder. Vamos a ver si logramos superarlo también. Ah, lo que queda es una vuelta. Mira, mira, mira qué belleza. Aquí se va a frenar. Te lo dije. Uy, ¿qué pasó? Ah, y me ponen a mí medio segundo, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Yo creo que los drivatares son ciegos, ¿eh? Ok, señores, estamos llegando al final, la última vuelta, y hemos sacado una ventaja importante. Bien, vamos muy cómodos. El Supra se desempeña espectacular, ¿eh? Y me fascina el sonido del motor, sobre todo cuando lo llevo al límite de revoluciones, me encanta, ¿eh? Muy peculiar. ¡Vamos! Ganando en Suzuka, desde atrás, cruzamos la meta. ¡Qué bien! El mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 13. ¡Wow! Mira la diferencia de tiempo, ¿eh?
Excelente configuración, se desempeña muy bien. Ahora sí, ganamos el campeonato Super Sixes con la mayoría de puntos, 104 puntos en total. Ya viste las configuraciones, viste los arreglos, los ajustes, todo lo que tienes que hacer para conseguir este desempeño. Ya sabes, las primeras 2 carreras se hacen en clase B y las 2 últimas en clase A. Listo, completado. Perfecto. Entonces, bueno, señores, ya superamos estos 2. Ahora viene el legado B8, ¿ok? Y la primera carrera es en Laguna Seca. Vamos a ver luego qué coche vamos a configurar allí. Son puros clásicos, supongo. Y este miércoles 3 de abril del 2024 se va a desbloquear el último campeonato que se llama Titanes B10, que se ve también súper interesante. Recuerda que la recompensa final es el Pagani que ves ahí en pantalla. Y con eso vamos a cerrar el tour de combustión. Y supongo que este miércoles van a incluir una nueva serie, muy probable, a la serie destacada. Recuerda que también tenemos muchos campeonatos por ir desbloqueando, superar. Aquí en la Copa de Constructores también tenemos la Copa Entusiasta y la Delegado. ¿Ok? Que no, ya estoy por terminar la Delegado, ¿eh? Aquí tenemos la de Classic Sport, la de Exóticos, para desbloquear ese 911 clásico espectacular. Así que mis correlones, nos vemos en la próxima serie, en la próxima carrera, pendientes porque tengo muchísimo contenido que compartir con ustedes. Chao, chao.